estamos viviendo en una vida que cosas suceden, pero nunca sabemos qué va a suceder. Y hoy en estos momentos vamos a escuchar la palabra para seguir adelante cada día, para reflexionar y para entender cosas, lo que Dios nos pide de vosotros, que yo sé que ya saben, pero de vez en cuando se los olvida o no entendemos mucho lo que debemos de entender. Pero en estos boletines aquí son para ustedes, por favor, lléveselos a la casa. Muy bien. La predicación se titula Acuérdate. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 16 al 17. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 16 al 17. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence a Dios por ello. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y primero comience por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Aceptéis que el juicio se inicia con nosotros. Quizás Dios nos pone en una prueba o un castigo. Algo va a suceder en nuestra vida cristiana, hermanos y hermanas. Estando en la iglesia no significa que todo va a ir bien. En este mundo cosas suceden cuando menos esperemos. El Eterno nos dice a través de los apóstoles Barnabé y Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los unos de los discípulos, exhortándolos que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quizás seáis que están muy sobrecargados de problemas. Primeramente, con la ayuda de Dios, hermanos y hermanas, podemos entender lo que está sucediendo. Lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo enfrentamos todo lo que sucede. El Mesías habla, hermanos y hermanas, en Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Acordéis que el Mesías ha pasado por problemas, sufrimiento, hermanos. Todos sabemos eso. Eso no significa que nosotros no vamos a pasar por eso. Todos nosotros que estamos aquí hemos sufrido o pasado por una tribulación o un problema o tristeza, en una manera o en otra. Pongáis nuestra confianza en el Señor. Miremos hacia adelante. Es muy importante, hermanos, que no los quedemos nomás en el error que hemos cometido o los que nos está pasando, que nos va a tumbar un poco el espíritu. Es bueno de pensar lo que hicimos para corregirlo y no repetirlo. Pero ya deje pensar en cosas que no son necesarias en su vida. Tenemos que tomar un paso cada vez, hermanos, en esta vida. Tenemos que saber que lo que estamos haciendo nosotros es sencillamente para Dios. No es para decir, ¿qué puedo hacer para yo mismo? Si pueda pensar en esta manera, ¿qué puedo hacer para yo mismo para acercarme a Dios? Es muy importante, hermanos. Dios ya hizo todo lo que es necesario para que vosotros entremos a la vida eterna. Los amó primero, como dijo mi hermano Misael, como dice la palabra de Dios. Cristo ya murió por nosotros. Ahora falta que vosotros tomemos ese paso que es necesario. Y es acercaros a Dios con un corazón sincero. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 21.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dediquéis mantener la mente ocupada con cosas productivas, hermanos y hermanas, de Dios. Esfuércese, hagáis la voluntad de Dios. Si alguno padece como cristiano, acuérdate el amor que Dios tiene para ti. No se desanime. Muy importante, hermanos y hermanas, que los recordemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, hermanos y hermanas, que Cristo regresará. Dos cosas van a suceder en este siglo. Vamos a morir o Cristo viene pronto. Esas dos cosas usted puede contar. ¿Creen ustedes que en este siglo ustedes o vosotros vamos a vivir para ver el otro siglo nuevo que viene? Yo no creo. Su servidor no es profeta, pero sí les puedo decir una cosa. En este siglo Jesucristo regresa. ¿Y por qué lo digo? Fíjese las cosas que están sucediendo en Israel. En 1948 Israel se formó una nación. Eso ya pasó. En 1967, hermanos y hermanas, ustedes si tienen la edad que yo tengo, se recuerdan que hubo una guerra en Israel que se llamaba en inglés the Six-Day War, la guerra de 6 días. Que Jordán, Egipto, Siria y muchas naciones más árabes hicieron un círculo alrededor de Israel. Si nosotros creemos, como dice la palabra de Dios, que todas las naciones van a estar en contra de Israel antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí en ese momento Israel estaba rodeado de enemigos. ¿Y qué pasó? En 6 días Dios puso la mano y conquistó a todas esas naciones. No fue el fin del mundo. Hay muchas naciones árabes, musulmanas, que odian a Israel, como Estados Unidos, porque Estados Unidos es el único estado que les ayuda a Israel en todo, en todo. Sí, claro, como en 1980, Egipto, en aquel entonces el presidente era Anwar Sadat, firmó una carta con paz con Israel. Yo le hablé al ministro Pedro Escapetío, en aquel entonces nomás era un pastor, mi papá, y le dije, Daddy, ¿a qué no sabes qué? Cristo no va a venir pronto. Dice, ¿por qué dices eso, mijo? Y yo le contesté de esta manera, porque Egipto firmó una carta con paz con Israel. Y dice, mijo, la palabra de Dios dice, cuando haya paz, va a ir guerra. Vamos a creer que todo está bien. No, mijo, no es así. Y me quedé pensando, dije, está bien. Eso fue cuando le hablé a mi papá en 1980. ¿En qué año estamos viviendo ahora? Tiempo pasa, rápido. Y no somos jóvenes. Si usted cree que va a vivir de vida del año 2000, escúcheme por favor, escúcheme. Estamos en el año 2023. Ustedes lo saben. Mi hermano Abiu Sotero, el pastor de esa iglesia, los predicó el sábado pasado de qué estamos haciendo el año nuevo, unos votos. Ya sabemos que el año nuevo se ha iniciado. 2023. Si usted cree que va a vivir a 2099, levante la mano. Si Cristo no viene, si Dios no manda que Jesucristo va a llegar, levanten la mano. ¿Quién cree usted que va a vivir el año 2099? Levanten la mano. Cuenten qué edad tienen ahorita. Arreglen más años. La muerte va a venir este siglo o Jesucristo. Una de las dos. Prepárese. No hay mucho tiempo. Yo no estoy poniendo fecha.
No nomás estoy diciendo que en este siglo viene la muerte en nuestra vida o Jesucristo. Porque los tiempos en Israel son los últimos. Son los últimos. Porque yo sé que yo no voy a vivir al año 2099. Yo lo sé. Son muchos años. Ya soy un viejito. Y por eso yo les digo a ustedes, hermanos, que prepárense. Tengan cuidado. La vida pasa rápido. Acuérdese cuando usted tenía 15 años, hermano varón, que ya no es un niño ni joven, ya está más acá, ya lo sabe de la edad. Usted su primer carro, su primer trabajo, primer cheque. Ah, sí, ¿cómo me recuerdo? ¿Y ahora qué? ¿Qué edad tiene? Fíjese que pronto pasa el tiempo. Las hermanas de 15 años, cuando tenían 15 años, que para mí todavía se miran jóvenes, porque si las insulto no me invitan para comer y me van a dar pura cebolla que a mí no me gusta. Las hermanas, ¿ustedes acuerdan cuando tenía 15 años? ¿Qué fue lo primero que usted se acuerda? Ah, mi primer novio. Ah, el primer beso. Y no es mi marido que está enseguida de mí. Por eso yo les digo a ustedes, hermanos y hermanas, que pronto pasa el tiempo. Amén. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temáis porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la seguridad que tendréis con Jehová, hermanos y hermanas. Si hacemos su voluntad, nuestro Dios los va a cuidar, los va a ayudar. No dice que vas a ganar la lotería. Piénsenlo. Tenemos que todavía despertar, salir a trabajar, hacer nuestros quintos, pagar los biles. Tenemos como unos 15 niños y resulta es que se cuesta para vivir, hermanos y hermanas. Las esposas te despiertan, tiempo de ir a trabajar, para pagar los biles y para que me saques a comer. Necesitamos todos vosotros, hermanos y hermanas, de entender que la vida que estamos viviendo es prestada. ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Qué está haciendo con su vida? Dios los quiere cuidar. Dios los quiere ayudar. Dios no los va a dejar. Somos vosotros que los olvidamos de Él. Que cuando le pedimos a Dios, queremos todo a la voz. Ah, pero sus mandamientos, ¿qué? Su obediencia a Él, ¿qué? Hacer lo bueno, ¿qué? Seguir las pisadas de Cristo, ¿qué? Pero cuando le pedimos a Dios, esperamos en Él, pero Él ya está esperando de vosotros, hermanos y hermanas. ¿Qué le vamos a dar a Él? Obediencia, hermanos. La única manera como nosotros vamos a entrar a la Nueva Jerusalén, hay una manera, y eso es obediencia a Dios. Es si usted estéis ocupado en la viña del Señor siguiendo los pisadas de Cristo, hágalo. Habéis oído que Cristo dijo, te dejé mis pisadas para que las sigas. ¿Lo estamos haciendo, hermanos y hermanas? ¿O nomás vez en cuando? Satanás siempre va a tratar de tumbarlos cada día, cada noche, cada momento de nuestra vida. Llegando el sábado, los amigos hablan, los vecinos vienen, las familias fuera del pueblo vienen, y no los traemos a la iglesia. Los quedamos ahí en casa. Estaba yo ocupado en el sábado con mi familia. El día del Señor, que descansó, santificó, bendició y reposó.
séptimo día. ¿Qué estamos haciendo en ese día vosotros? Gracias a Dios que estamos aquí, en el momento. Y sé que Jesucristo viene right now, at this moment, los encuentra aquí. Es lo bonito. Pero tenemos que, hermanos, cada día esforzarlos y caminar adelante. Como les dije, esa es la seguridad que tendráis con Jehová. Pero tenemos que ser obedientes a Él. Jehová nos dice a través del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías, capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz para daros al fin que esperaréis. ¿Sabéis? Jehová tiene planes y bienestar para todos vosotros, hermanos y hermanas. Y es lo que debemos hacer, hermanos. Saber que Dios los va a bendecir, los va a ayudar. Pero de entre ese tiempo, hermanos y hermanas, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Están en la casa leyendo la Biblia? O los hermanos varones, no, la selección México contra Estados Unidos en el televisor, ahí bien plazados. ¿Y las hermanas? ¿También estamos leyendo la Biblia de vez en cuando en la casa? ¿O viendo las novelas? No, es el último capítulo. No, yo no me voy a fallar. Y ahí, pero bien metidas en el televisor. ¿Y la Biblia? Bien, gracias, ahí descansando. Allá en el buró más alto para que mis niños no agarren la Biblia y tampoco usted. Hermanos, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Pregúntese, examínese, examinaos, a ver si usted está en la fe. 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Uno de los 150 autores en Salmos escribió en Salmos 121, versículo 2, y después brincamos a 7 al 8. Salmos 121, versículo 2, como dije, después brincamos de 7 al 8. Y dice así la santa palabra de Dios. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Versículos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal y guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Conocéis, mientras que hay vida, esperanza, el divino los ayudará y los cuidará, pero tenemos que ser obedientes a Él. No nomás porque somos bautizados, ese es el punto final de vosotros. No, es el primer paso. Falta de nosotros a darle a Él. Él ya los dio, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, su preciosa sangre. Y cuando vosotros entramos en las aguas bautismadas, Dios los perdonó todos nuestros pecados. Y como he dicho aquí antes, no es como los novios que se perdonan. Cuando la novia ve al novio viendo a otra muchacha, se enoja. ¿Qué no dijiste que tenías ojos nomás para mí? Se enoja. Y no te queda un beso después, está enojada la novia. Le compras un ramo de rosas, la llevas a un restaurante elegante, te perdona, pero no se olvida. Dios te perdona todos tus pecados y ahí llegó. Es la diferencia, hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que los ama. Él los quiere bendecir, pero somos nosotros, hermanos y hermanas, que los alejamos de Él. Acuérdate que hay un Dios todopoderoso que los ama. Cuando vosotros cometemos errores o pecado, lo que el divino dice a través del profeta Juan, en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. 1 Juan capítulo 1, versículo 9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Escuchéis. La vida no es un dibujo en la arena que el viento borra. Nuestros errores o pecados son como marcas, manchas, cicatrices si los seguimos repitiendo. No os quedaréis en la oscuridad, hermanos y hermanas. No dejéis que la culpa o pecado domine sus pensamientos o hechos. Aleje la injusticia de su pecho y no dejéis por vencido. Hay maneras como vosotros vamos a pasar nuestros pecados y eso es la única manera, es en oración. Pide a Dios que los perdone. Y no repetidos. El ministro Pedro Escapetillo me dijo una vez, le dije, Daddy, dime algo. Bueno, me dijo dos cosas. Hace 18 años fui para Midland, Texas, donde él estaba viviendo en aquel entonces. Y me dijo, mi hijo, te quiero llevar donde me van a sepultar cuando me muera. Dije, Daddy, no estés hablando así. Bueno, estaba manejando, me llevó. Mira, aquí lo bajamos. Llegamos a un pedacito pelón y dijo, mira, aquí es donde voy a estar sepultado. Y aquí está el único árbol de nuez. Por si acaso vienen, pueden comer unas nueces. Me dio mucha tristeza de ir hablando así. Parado allí donde los dos estábamos, esto me dijo, este es el lugar. Le dije, Daddy, dime una cosa bíblica que nunca me has dicho. Él miró al suelo por unos 6 segundos y después levantó la cabeza y me dijo, mi hijo, si pecas, pide a Dios que te perdone y no importa qué pecado hiciste, pero no lo repitas. Dios se perdonará, se lo hace de todo corazón. Después le hizo otra pregunta. Le dije, Daddy, ahora dime algo que nunca me has dicho. En otras palabras, no bíblico. Miró de vuelta al suelo por 9 segundos. Lo vi que nomás estaba pensando. Me miró, levantó la cabeza, me miró y mi daddy me dijo, Edgar, cásate y ten muchos hijos. Me asustó. Y aún así todavía no soy casado. Pero sí, hermanos y hermanas, nosotros todos aquí vamos a pasar en nuestra vida a veces en las buenas y a veces en las malas. Nomás porque somos cristianos no significa que nunca vamos a tener problemas. Y que nunca digan que nunca vamos a pecar. Quizás ya cuando entramos en las aguas bautismales, como su servidor, no hemos regresado a los pecados de atrás. ¿Ok? Pero caminando adelante vamos a cometer errores y a veces pecado. No somos perfectos. No somos perfectos, hermanos y hermanas. Tenemos que pensar, hermanos y hermanas, que vosotros estamos aquí en esta vida viviendo, pero quiero que sepan, estamos viviendo, hermanos, en los últimos tiempos, ya lo saben. Seáis sinceros con el Padre, el Eterno es misericordioso, el Divino perdonará, porque Jehová te ama. Hable con Él cuando usted tenga problemas, hermanos y hermanas. Encontrarás paz y amor. Isaías capítulo 30, versículo 18. Isaías capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Adoraréis al Eterno. Cuando nos acercamos a Jehová, nuestro futuro será más tranquilo y lleno de bendición. Nomás voy a leer las primeras 7 palabras del texto que voy a leerles a ustedes. Las primeras 7 palabras.
Juan capítulo 15, versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4. El Mesías dice esas palabras: permanecer en mí y yo en vosotros. Si ustedes quieren que Cristo viva en usted, vosotros tenemos que seguir sus pisadas. Esa es la voluntad de Dios. Cristo te lo dice: permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como solos? Quizás es porque estamos cometiendo un error o pecado. Ya sabemos. Ya lo sabemos. El Mesías los dice: si seguimos sus ejemplos en obediencia al Padre, usted y yo siempre vamos a ser bendecidos. No los van a dejar, el Padre y Cristo. Pero vosotros somos que a veces los dejamos y tomamos un paso atrás. Es importante, hermanos y hermanas, que nosotros entendamos que todo lo que está escuchando usted hoy, ya lo han escuchado en otra iglesia, en otras predicaciones, con otros hermanos, de todos los años, hermanos y hermanas, que hemos ido a la iglesia. Pero seguimos cometiendo errores, hermanos y hermanas. Esfuércese. No repita. Muy importante que todos entendamos que la palabra de Dios es vida. Y somos nosotros que estamos viviendo y podemos corregir nuestras vidas. Cada momento, cada día. Hacer lo bueno es lo importante, hermanos y hermanas. El Hijo del Eterno estará con vosotros también en las buenas y las malas si permanecemos en Él. Como Dios. Pero cuando los alejamos, Dios y Cristo también se alejan de nosotros. Ya lo sabemos. Acuérdate. A veces el pasado vuelve para cobrar antiguas deudas. Pero Jehová te las perdona, confía en el divino. Y cuando hubiésemos sentido solos, y por tanta tribulación y aflicción y dolor que flojan las lágrimas, aún así busquéis al Eterno y seáis alentados. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, hemos a veces llorado, ¿por qué será? ¿Por la culpa de alguien? ¿De un error que cometimos? ¿O porque sencillamente sabemos que estamos haciendo mal? O a veces el dolor, hermanos, viene más profundo. La enfermedad no es a veces del cuerpo, a veces es más profundo, es del alma. Y cuando eso los toca a nosotros, hermanos, reconozcamos que Dios vive también y Cristo en vosotros. ¿Ustedes creen que se alegra Dios y el Mesías cuando nosotros pecamos? La tristeza vive en cada uno de vosotros. En un tiempo u otro regresa. Nos ponemos tristes. Doy un ejemplo. Se os muere un querido, nos da tristeza. Pero así como los duele en esa manera, hermanos y hermanas, también los debe doler cuando cometemos un error o pecado, cuando le pedimos a Dios que los perdone. Nosotros fuimos comprados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de vosotros. Y el hermano y la hermana que están cerca de usted, también Cristo murió por ellos. Y por eso queremos que nuestros niños crezcan conociendo a Dios y a Cristo, para que crezcan, que sean buenos. Mejor que vosotros, es más. Nosotros tenemos un propósito grande aquí en esta tierra. Y ese propósito es vivir para Cristo. Nosotros ya no somos niños, hermanos y hermanas.
Ya no somos jóvenes. Las hermanas todavía son jóvenes porque si digo que no son, me regañan. Pero sí, hermanos y hermanas, el tiempo los pasa rápido, ya lo sabemos. So, hermanos y hermanas, yo les pido que piensen lo que hacemos. Si hay que pedir perdón, busquemos al Eterno. Si tenemos que corregir algo que decimos o que hicimos con nuestros hermanos y hermanas, háganlo. Para que Dios también los perdone a nosotros. La vida no es fácil. No es fácil. Cuando éramos jóvenes, ¿cómo se nos quería hacer todo bien fácil? ¿Cómo queríamos todo? Que voy a hacer esto, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Yo cuando era joven comencé jugando béisbol. Me acuerdo cuando mi papá comenzó yendo a la iglesia de Dios el séptimo día. Cuando el hermano Miguel Banda era pastor, y el hermano Jesús, no me acuerdo su apellido, y me acuerdo que hermana Vita, hermano Marcos estaban allí también, en aquel entonces. Yo tenía unos 8 años, en aquel entonces. Los hermanos, muchos de ellos eran peloteros, jugaban béisbol. Me acuerdo que un equipo se llamaba los Aztecas, después se fueron a los Pericos, algo así me acuerdo. También estaba yo, mi hermano Marcos jugando béisbol, third base, si me recuerdo. Yo dije, yo voy a ser pelotero como mi papá, cuando yo estaba chiquito, tenía 8 años. Bueno, yo crecí jugando béisbol también. Les digo esto para que sepan que cuando somos chiquitos tenemos planes, que nunca suceden como queremos. Cuando crecí y tuve 23 años, yo fui a 4 lugares to try out professional baseball con los Houston Astros. En aquel entonces era inside the Astrodome. Con los Pittsburgh Pirates, los Chicago Cubs, y los Philadelphia Phillies 2 veces me escribieron una carta que regrese. Yo quería que me pagaban, pero no la hice. Pero yo fui. Cuando somos chiquitos tenemos muchos planes. Cuando somos jóvenes tenemos planes. Pero los planes nomás son planes a veces. El único plan que debemos tener, hermanos, es ser la voluntad de Dios en esta tierra. Dios se va a bendecir. Y es por eso, hermanos, que les digo a todos vosotros aquí, conocéis que vosotros tenemos un propósito aquí. Ese propósito es ser la voluntad de Dios. Así como estamos, vamos a orar. Oremos. Nuestro divino que mora en el cielo. Te damos gracias, Dios, por todo lo que has hecho por nuestra vida, en el pasado y en el futuro. Cuida a nuestros hijos y hijas que crezcan conocerte a ti. Bendice a nuestros hermanos y hermanas que están afuera de la iglesia. Toca sus corazones que regresen. Te pido también, Señor, que bendigas a todos mis hermanos y mis hermanas que se encuentran aquí delante de ti, Señor, escuchando tu palabra, recordando que tú eres nuestro Dios. También te quiero dar gracias, Señor, que los encontramos bien, en buena salud. Te pido que levantes los enfermos, Señor. También bendice a nuestras familias afuera de la iglesia. Toca sus corazones, Señor. Manda un evangelista que hable de tu palabra y se acerquen a ti. Te pido que los perdones, Señor, a tu pueblo si hemos cometido un error o un pecado. En ese día los recuerdas que no somos perfectos, pero que una cosa que es bien claro es que los amas. Te damos gracias, Señor, por el día de vida que nos has dado, para estar aquí una vez más, para escuchar tu palabra y expirar la palabra de vida, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Músculo santo a todos. Un abrazo bien apretado. Que Dios me los bendiga y paz a vosotros.